Directo. Buenos días, Alfredo, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, una respuesta rápida a esa pregunta que usted señala. La Cumbre de las Américas no es una cumbre de la OEA, es una cumbre de las Américas, es una cumbre que no forma parte de la estructura organizativa de la OEA. De tal manera que hay una pequeña imprecisión en lo que usted acaba de decir. La Cumbre de las Américas reúne a los jefes de Estado de las Américas para tratar los temas fundamentales que se necesitan tratar, que pretenden los jefes de Estado tratar ante los problemas fundamentales que viven las Américas. Y en ese sentido, el Ecuador, cuando ha planteado que no acepta la exclusión de un país, no la acepta porque uno de los temas, además, fundamentales que queremos tratar en esa cumbre, que hemos querido tratar y que quiere el mundo entero tratar en esa cumbre, es el bloqueo de 50 años que un gobierno muy poderoso del mundo, tiene contra un gobierno y un pueblo que durante 50 años ha impedido que se pueda desarrollar como quisiéramos todos que se desarrollara. Ese es uno de los temas más importantes, y el otro es el de las Malvinas, de tal manera que la exclusión de un país de las Américas, de un país hermano de las Américas, es inaceptable para nosotros. Y no es solamente la posición del Ecuador, no, para todo ha el sido mundo, manifestada por todos los países. Claro, pero lo que pasa es que hay varias cumbres, la cumbre iberoamericana, la cumbre de UNASUR, la cumbre de Latinoamérica y el Caribe, y en esta cumbre de las Américas es la única en la que participan todos los miembros de la OEA. Entonces hay esta objeción. Entonces, hay en el fondo un problema, que eso sí es importante de resaltar, aunque sea un requisito esencial de la cumbre, pero Cuba no ha solicitado su reingreso y evidentemente no lo hace por el profundo fastidio y desprecio que el comandante Castro ha profesado durante medio siglo, por sus buenas razones que él ha tenido, contra el sistema interamericano. Entonces, ¿qué sentido tiene exigir que Cuba participe en estas cumbres si para el comandante Castro la OEA es una cloaca y esta cumbre se realiza realmente con los miembros de la OEA? Pero no es para la OEA, o sea, no es una cumbre de la OEA. No se olvide que hay una asamblea general de la OEA y en esa asamblea no ha pedido Cuba, ni nosotros vamos a plantear tampoco, porque no lo han planteado ellos, que intervengan. En este caso particular de la Cumbre de las Américas, y como lo he dicho, teniendo que ser tratados temas tan importantes como el del bloqueo de Cuba, el de las Malvinas, y también el de la estrategia de la lucha contra el tráfico de drogas, era fundamental la presencia de todos los jefes de Estado. Ahora, ministro, pero también es verdad que el asunto, por ejemplo, de las Malvinas es un asunto bilateral, como es bilateral, por ejemplo, la salida al mar de Bolivia y Chile, y no se trata. Entonces, en estas cumbres normalmente esos temas no se tratan. Ahora, el bloqueo económico contra Cuba, pues es algo que ha sido repudiado incluso 20 veces por resoluciones de Naciones Unidas, que se lo repudia en las cumbres latinoamericanas del Caribe, en las cumbres iberoamericanas, en las reuniones... Me alegro que usted lo recuerde. Con Europa, exacto. Entonces... Esta cumbre tiene esas características. Ahora, el punto es que Cuba no solicita, no tiene interés en reunirse junto a Estados Unidos. A propósito de eso, yo quiero decirlo, justamente en medio de estas conversaciones, cuando yo tuve algunos diálogos telefónicos con la canciller de Colombia, ella me preguntó, me dijo: Ricardo, no quisiéramos nosotros finalmente hacer una gestión, hacer la invitación a Cuba, y luego que Cuba nos diga que no quiere asistir porque no quiere ingresar a la OEA. Y yo consulté con el gobierno cubano y se lo dije de manera extraoficial a la canciller colombiana y le dije: mira, yo no te puedo decírtelo oficialmente, pero ya que me has preguntado, lo he conversado con el gobierno, con el señor canciller de Cuba, y él me ha dicho que ellos estarían muy interesados en participar en esta cumbre de jefes de Estado. No han decidido ingresar a la OEA y ellos tienen, como usted lo ha dicho, suficientes razones. Ahora, pero el asunto de la OEA también es el sistema interamericano, la Carta Interamericana, la Convención Americana, que eso es lo que es un denominador común en estas cumbres que reúne a todos los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas. Al respecto, veamos lo que dijo el ex embajador ante la OEA, el doctor Blasco Peña Herrera, aquí la semana pasada en Contacto Directo. El propósito que se persigue es el de imponer el retorno de Cuba, lo que significa legalizar, legitimar el sistema vigente en la isla. Una vez Cuba dentro con ese sistema, no tienen sentido todas las instituciones, los acuerdos, las normas vigentes con las cuales se pretende garantizar la vigencia de los derechos humanos, la vigencia de un sistema democrático que sea propiamente tal, porque no es verdad aquello de que hay varias
varias formas de democracia. La persecución a la empresa privada, la estatización de los sistemas y medios de comunicación, todo aquello conduce a la destrucción de las opciones de progreso de estos países. El desastre de Venezuela es patético, como lo es el de Cuba. Entonces aquí hay un contenido, un trasfondo ideológico que también están en los gobiernos, los llamados gobiernos progresistas de izquierda, que coincidentemente son los que están teniendo problemas justamente dentro de la OEA con el sistema interamericano. Y luego esta posición tradicional de Cuba. Entonces por eso se ve desde ese ángulo esta situación. ¿Cuál es su comentario al respecto? Porque el Ecuador, por ejemplo, respeta el sistema, se va a reunir aquí la Corte Interamericana la próxima semana, se ha invitado a la Comisión Interamericana, pero sin embargo también se ha cuestionado la validez del sistema. A ver, el trasfondo ideológico está en las palabras del señor Blasco Piñera, por supuesto. Se nota una especie de odio hacia algunos gobiernos, los menciona incluso en su gesto, se nota el desastre de Venezuela. Bueno, todo lo que suene a progresismo y a izquierda, a él le suena muy mal. Pero además ha hecho referencia a un tema que es absolutamente fuera de sentido, fuera de contexto. Él dice, lo que se quiere es legitimar el ingreso de Cuba a la OEA. Cuba no quiere entrar a la OEA, lo ha dicho en todos los foros, de tal manera que es bueno que el señor Peña Herrera pueda actualizarse en la información y tenga claridad sobre los asuntos. No hay ningún interés en Cuba en ingresar a la OEA, no es que lo digo yo, porque he conversado con ellos, ellos lo han dicho en todos los espacios y en todos los foros. Y además en esto hay que tener coherencia, y esto es importante decirlo. Hay gobiernos en la OEA que han planteado que Cuba no entre porque no le gusta el sistema político que se lleva en Cuba. Sin embargo, le hace homenajes y tiene relaciones absolutamente plenas con países que tienen sistemas políticos parecidos al sistema político cubano, porque son más fuertes, porque tienen petróleo, porque son poderosos. No hay coherencia, no se actúa. A ver, pero ¿con qué gobierno, por ejemplo? ¿Qué nosotros actuamos por principios. El gobierno, por ejemplo, el gobierno de la República Popular China, es un gobierno que ha logrado cambios trascendentales, fundamentales en su historia. Ha hecho cambios de pasar de un régimen comunista, así llamado inicialmente, a un régimen que diríamos que tiene una economía mixta, pero claro, es una economía socialista de mercado, o sea, acepta el mercado, bueno, pero con la presencia de un gobierno... así, pero me hago referencia al sistema político, no tanto al económico, sino al sistema político. Es un sistema político que tiene similitudes con el sistema político del gobierno cubano, y sin embargo el trato es totalmente distinto. No son principios, son intereses, eso lo sabemos con claridad, porque hace poco tiempo, hace pocos días, llegó un importante representante del gobierno chino a quien nosotros respetamos, gobierno al que respetamos a pesar de tener diferencias en los sistemas políticos, y así parece que también el gobierno norteamericano lo respeta mucho, y sin embargo ahora, pero la idea no, que hay una discusión sobre el sistema político, permítame un ratito, sí, porque además, entre otras cosas, el gobierno de China es dueño de más del 10% de la deuda externa de los Estados Unidos. Parecería ser entonces que ya no estamos hablando de principios, estamos hablando de intereses, y entonces las cosas ya se manejan de una forma distinta. No podemos creer en ese discurso, es un discurso falso. En efecto, China es el principal acreedor de Estados Unidos. Ahora, en diciembre del año pasado, porque el otro tema es esto de una OEA sin Estados Unidos, o sea, una organización. Entonces, esto se quiso crear en el CELAC. Y en diciembre del año pasado, en la Cumbre Latinoamericana y del Caribe, se constituyó en Caracas la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En esa oportunidad, el presidente Chávez propuso que la siguiente cumbre del CELAC, el 2013, sea en La Habana, pero se eligió a Santiago de Chile. El presidente Correa propuso que el CELAC sustituya a la OEA, pero solo tuvo el apoyo de Hugo Chávez y Raúl Castro. Y aquí viene lo interesante, la decisión que se tomó fue textualmente la siguiente. Dice, las reuniones del Grupo de Río y la Cumbre América Latina Caribe, CALC, se realizarán a través de este foro unificado con los calendarios de ambos mecanismos. Entonces, está claro que el CELAC no sustituye a la OEA, sino al Grupo de Río según su propia acta constitutiva. Lamentablemente hay algunas imprecisiones en lo que usted dice, tengo que hacerlas, tengo que corregirlas. No es cierto que
alguien propuso que la próxima reunión fuera en Cuba. No es cierto. Estaba definido desde hace mucho tiempo de que la siguiente reunión sería en Chile. Bueno, hizo declaraciones el presidente Chávez en ese sentido. Eso está... Sí, pero no es cierto, tampoco es cierto, lo recoge la prensa. Usted todavía le cree demasiado a la prensa, no le crea tanto. Pero no era, es bueno era que ya no se lean los titulares de la prensa. Peor, mire, lo que sí se resolvió, y es correcto, en esta parte es correcto lo que usted dice, es que la siguiente cumbre, la siguiente reunión de la CELAC sea en Cuba, y efectivamente se resolvió unánimemente, de tal manera que aprovecho para hacer esas precisiones. Ahora, ¿cuál es el destino de la OEA y cuál es el destino de CELAC? Dependerá del desarrollo de esos organismos. Nosotros creemos que la CELAC tiene un importante destino, una importante perspectiva. Y considéralo usted en esta reunión de esta cumbre de jefes de Estado. Dijeron que el Ecuador se quedaba solo y aquí desfilaron, no aquí, en todos los medios de comunicación, desfilaron gente diciendo el Ecuador se autoexcluye, está solito en la comunidad internacional. Nunca estuvo el Ecuador tan presente en una cumbre como en esta cumbre de Cartagena. Los planteamientos, los puntos de la agenda que planteó el Ecuador en la carta y antes fueron recogidos como los más importantes porque eran los más importantes. Y no es que el Ecuador lo dijo, lo dijeron los países, nada más que el Ecuador tuvo una posición de mayor firmeza, lo estableció con claridad y dijo, no vamos a asistir. Pero además de eso, permítame concluir, sí. Alfredo, le rogaría de favor, si usted me hace el favor. Además, quienes se quedaron solos fueron otros, totalmente solos, porque todos los países, incluso hubo una reunión de cancilleres, que no salió mucho a la prensa, en el día previo a la Cumbre de las Américas, y todos los cancilleres de América Latina, excepción del Ecuador y Cuba, que no estaban presentes, todos exigieron que se invite a Cuba para el día siguiente. Pero hubo la oposición de Estados Unidos y Canadá, y finalmente ellos que se opusieron a la presencia de Cuba, por supuesto el Ecuador no había asistido porque no quiso asistir, pero ellos se quedaron absolutamente solos también en la discusión de esos dos puntos, las Malvinas y el bloqueo de Cuba. De tal manera que CELAC renació ahí mismo, en esa misma cumbre existió CELAC, aunque no estaba presente institucional y orgánicamente, sin embargo, políticamente estuvo presente. Yo creo que ese es el destino de la CELAC, ser un foro no solamente de discusión, sino de concreciones de la política internacional de nuestros países y de la integración, y veremos qué pasa con Cuba, qué pasa con la OEA, dependerá de cómo se desarrollen sus actividades en los próximos años. Ministro, gracias por su participación en Contacto Directo.